Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Colina de Café. El día de hoy estamos pues en el centro histórico, una casa bastante linda, y vamos a entrevistar a un joven artista plástico, Gustavo Velasco. Así es. Gustavo Velasco. ¿Cómo es tu apodo? Empieza con Velasco Conner. Conner, Ya. ¿no? Sí, es que se viene de mi época de grafitero, que tuve también, de arte urbano. O sea, este va a ser el canal de los grafiteros, de hecho. Su sección de grafitero. Sí. No, pero ahora ya estoy más en la cuestión de caballete, ¿no? De óleo y dibujo y así. Ok, correcto. ¿Cuál? O sea, ¿hace cuánto hiciste graffiti? Pues más bien empecé con graffiti, o sea, Ok. empecé como desde los 12 años, empecé a comprar revistas, no sé, por ahí algún amigo tenía una revista de graffiti y fue como mi primer acercamiento al mundo de las artes, ¿no? Digo, siempre he dibujado desde pequeño, siempre me ha gustado el dibujo, pero ahí fue cuando empecé a ver pues que gente hacía cosas, o sea, se dedicaba a eso de alguna manera, ¿no? Entonces empecé a practicar el graffiti porque era lo que yo tenía, o sea, yo nunca tomé clases de dibujo cuando era pequeño ni de pintura. Entonces fue lo que, digamos, me llegó, lo que llegó a mis manos, ¿no? En cuanto a arte. Entonces ahí empecé yo a hacer, pues empezaba con letras, ¿no? Era muy de letras. Con otros amigos de la secundaria igual, que hacían letras, dibujos, cómics, también empecé a practicar. Y pues de ahí hasta que llegué creo que a los 17 más o menos, ya al finales de la prepa, que un amigo me dijo que estaba tomando clases de dibujo y me invitó. Me dice, oye, te va a gustar muchísimo para que pues aprendas más, ¿no? Porque yo ya empezaba yo con hacer algunos retratos. Entonces como que él vio que también me gustaba esta parte de artística, ¿no? Digamos. Claro. ¿Hasta ahí nada más habías hecho letras? Empezaba a hacer algunos retratos. Ok. ¿En muro? Sí, en muro. Primero empecé con letra, pero de repente por ahí bueno, en ese entonces yo vivía en el sur de Veracruz, en Minatitlán. Entonces digo, es un lugar pequeño, es una ciudad, pero es una ciudad industrial, no hay mucho arte. Entonces lo más cercano que había ahí era Coatzacoalcos, que está como a 30 minutos. Entonces, en una de esas que fui a Coatzacoalcos, vi a un chavo hacer un retrato en aerosol. Okay. Entonces, como que me impactó o sea, no sabía que se podía hacer esto, ¿no? Entonces, ya me quedé con eso y yo empecé a practicar por mi cuenta y dije, pues yo también quiero hacer eso. O sea, como que lo vi y dije, eso quiero hacer, desde el primer momento que lo vi. Ok, hay una situación en el canal que se ha dado mucho y que me he dado mucha cuenta. ¿Tú cuando dibujabas de niño creías que lo hacías bien? O sea, Sí. es decir, ¿sí tenías habilidad? Sí, claro. Y cuando llegaste al retrato, ¿qué tan fácil o qué tan difícil fue? Pues yo creo que me era fácil y creo que aquí vamos a tocar un punto importante que es como cuando uno empieza a desarrollar estas habilidades, es como esa confianza en uno mismo, de cierta manera inocente, porque obviamente tenía muchas fallas en mis dibujos. Claro. Pero esa inocencia como decir, wow, lo estoy haciendo y creo que me sale bien y me sale fácil. Eso me llevó a como querer seguir, ¿no? Como que me motivaba a ver un buen resultado, decir, pues me gustó, quiero hacer más y más y más. Entonces creo que sí no me fue difícil, pero incluso conservo algunos dibujos de esa época o fotos de lo que hice y ahorita lo veo y obviamente pues veo 1000 errores, ¿no? Y digo... Claro, pero a lo mejor son errores, pero si te decían dibuja un perro, se veía como perro y sí, no claro, como chango. Claro. No, o Sí, sea, digo... sí, creo que sí existía cierta facilidad, ¿no? O sea, siempre existió eso, como desde niño sí tenía cierta facilidad y pues es lo que yo creo que con esa parte ya se nace, ¿no? O sea, como que tú traes ciertas inclinaciones hacia algunas actividades, ¿no? Entonces mi inclinación era la parte artística, de dibujar sobre todo, y se me facilitaba. ¿Cómo es que llegas o decides estudiar arte? Pues fue, te digo,
partí un poco de ahí cuando decidí ya tomar clases como formales con un pintor de allá, de mi localidad. Y como a los 17, te digo, más o menos, y él ya me empezó a hablar de cuestiones técnicas. Digamos que yo era empírico, ¿no? O sea, yo dibujaba lo que podía y a mis habilidades, ¿no? Pero ya él me empezó a hablar de cuestiones de proporción, que existen técnicas, ¿no? A cosas tan simples como los lápices, ¿no? Me dice, hay un lápiz, un 8B, un 7B, cosas que yo no sabía, ¿no? Entonces él me empezó a dar herramientas teóricas y eso también fue como abrir un mundo a posibilidades. Porque yo hacía lo que podía a mi alcance, pero él me mostró que había un conocimiento, ¿no? Entonces eso me abrió mucho la mente y como que empecé a investigar más también, como decir, wow, pues quiero aprender más del cuerpo humano, ¿no? O del rostro. Él me hablaba de canon, ¿no? Había un canon para el rostro, ¿no? Cómo sacar una proporción perfecta, por decirlo así. Y ya de ahí fue como que empecé ya en la parte que me hacía falta, ¿no? Que era la parte académica, por decirlo así, ¿no? Okay. Y eso fue que me empezó a llevar más a investigar sobre el tema y me di cuenta que existía una carrera de esto, o sea, ni siquiera tenía idea. Y fue que dije, pues yo quiero dedicarme a esto, o sea, pues me gusta, creo que se me facilita y me encanta, o sea, lo disfruto muchísimo y pues ahora quiero ser profesional. ¿Tú qué sientes que te dio la escuela? Para ti, ¿qué fue el paso por esa escuela? Pues la verdad aprendí mucho. Creo que me inspiró ver a mucha gente. Creo que es de las cosas que más me sirvieron, como entrar y ver un salón lleno de gente que ama lo que haces, ¿no? O sea, que comparte gustos. Claro. Eso me gustó muchísimo, como que todos mis compañeros yo podía hablar de esto, ¿no? Y había gente que hacía escultura, ¿no? Que su papá era escultor y él era buen escultor también. Y había grafiteros, habían varios también. Había gente que hacía tatuajes. Entonces fue una diversidad de técnicas, Okay. como de áreas, ¿no? De artísticas. Y eso me abrió también mucho los ojos, ¿no? Como ver que no es simplemente puedes ser pintor, puedes ir hacia otras ramas, ¿no? Eso me sirvió. Y hubo algunos maestros que, digo, no con todos conecté de la misma manera, pero hubo unos 2, 3 maestros con los que me acerqué muchísimo a ellos y me enseñaron muchas cosas técnicamente, teóricamente. Y pues me quedo con eso, con la inspiración que me dieron mis compañeros y con lo que estos maestros cercanos me aportaron, ¿no? Me aportaron muchas cosas. Pero bueno, ya después como que también empecé a buscar por fuera de la escuela, o sea, como que también dije, bueno, está padre esto, pero también quiero otras cosas. Claro. Ajá. ¿Lo encontraste en cursos, en talleres, supongo? Sí, claro. Lo que pasa es que la escuela, ellos ya trabajan con un sistema, ¿no? O sea, trabajan con un programa, por decirlo así. Claro. Entonces ellos tienen ciertas materias y tienen ya todo el contenido muy estipulado, ¿no? Pero cuando yo estaba ahí, yo también decía, bueno, esto sí está padre, me sirve saberlo, pero yo realmente tenía claro qué quería hacer, ¿no? Entonces sentía que había materias que no me ayudaban para eso que yo quería lograr, ¿no? Entonces fue ahí cuando empecé a buscar por fuera, porque dije, bueno, yo quiero esto, o sea, eso sirve muchísimo, tener muy claro qué es lo que quieres hacer. ¿Qué te faltaba? ¿Qué buscaste? Me faltaba, creo, la parte técnica y que también, pues, esa pasión cuando tienes un reto enfrente, ¿no? Siento que en la escuela, como en todas las escuelas, bueno, la mayoría se juega este papel de, pues, sacar buenas notas simplemente, ¿no? Y cumplir con lo que tienes que hacer y ya. Y yo buscaba como, pues no sé lo que quiero cumplir, quiero hacer algo, crear algo y tener crear esa imagen que quiero hacer, ¿no? Y creo que aquí no me están dando las herramientas para poder hacerla, ¿no? Entonces fue buscar por otros lados. Más cuestión técnica, digamos. Sí, cuestión técnica. Perfecto.
¿Qué implicó o qué significó la pandemia para ti? A nivel laboral, a nivel artístico. A nivel artístico. Bueno, a nivel artístico al principio fue un poco como tambalear, ¿no? Porque era como de ya no puedo ir al estudio. Yo estaba trabajando con unas amigas y estábamos rentando un espacio para los tres. Y pues con toda esta onda de los contagios ya no podíamos ir, ¿no? Era como, pues no hay que exponernos. Entonces empecé a trabajar más en mi casa. Y fue como adaptar ahí un pequeño estudio. Y bueno, pues ya cambió mi ritmo de trabajo, ¿no? Y luego, también, como se empezó a poner complicado, estoy hablando de, ¿qué será? Abril, tal vez, del año pasado. Decidí ir con mi familia a Tabasco y estuve por allá como 2 meses y medio más o menos. Y allá no pinté nada, o sea, porque es otro estilo de vida. Y yo siempre me adapto, ¿no? Entonces allá era pues cuestiones de campo, mi familia es más así de campo y así. Entonces no pinté nada, pero regresé porque tenía esa necesidad, ¿no? Entonces fue dejar algunos proyectos que ya estaban como de exposiciones, de viajes, posponer todo. O sea, sí fue un cambio de planes así tremendos, ¿no? Pero algo que me ayudó mucho también fue la cuestión digital. Creo que eso me sirvió mucho porque como estuve allá, te digo, no puedo hacer nada, me llevé una tableta y empecé a hacer dibujo digital. Y fíjate que me gustó muchísimo, o sea, fue como... Había hecho algunas cosas antes, pero esporádicamente, ¿no? Que hacía yo mis pruebas. Pero a partir de la pandemia y esto como que me enfoqué más. Entonces estuve aprendiendo más, practicando más. Y creo que logré cosas buenas. O sea, tengo algunas pinturas digitales. Y eso fue como, wow, un descubrimiento. Y quiero seguir en eso. O sea, así como que ya al principio era como, quiero probarlo nada más. Y ahorita sí tengo la intención de crear algo ahí. O sea, de sí generar, pues a lo mejor una serie de pinturas digitales. Ahorita, bueno, por la situación también estoy en otras cosas, pero sí, claro. Sí me ayuda a descubrir algo nuevo, ¿no? Claro. Desde que entraste, bueno, tenías los temas de letras, tenías un poco los temas de rostros ya en tus grafitis. ¿Cuáles eran los temas con los que empezaste? Con los que empecé, ¿en qué? En la carrera, digamos. En la carrera. Tu primer combo de temas o temáticas que tuviste en la carrera. Ya, pues en la escuela sí fue... eso también fue padre, como probar cosas distintas. Porque creo que yo venía con los rostros, ya había dejado de hacer letras, ya estaba haciendo rostros. Y yo estaba enfocado en eso, ¿no? Pero en la escuela pues sí me pedían otro tipo de trabajo, ¿no? Me pedían hacer como composiciones abstractas. Entonces me tuve que meter en eso. Me pedían hacer bodegones, ¿no? Que era como muy clásico eso también de frutas y así. Y técnicas varias. O sea, yo te digo, solo había trabajado un poco el óleo, acrílico y aerosol. Y ahí de repente pues me empezaron a hablar de técnicas como el temple, ¿no? El temple del huevo, acuarelas, pasteles, carbones, incluso escultura también llevamos. Entonces hice escultura en plastilina, hice algunos moldes. Aprendí, eso también enriquece mucho, como tener varias experiencias con materiales distintos, ¿no? Claro, por ejemplo, la escultura te ayuda a proporciones, ¿no? Sí, Nunca vas a necesitar entender en el papel. Claro, y a pensar en esta tridimensionalidad, ¿no? En el espacio. Porque digo, en la pintura y en el dibujo es cuestión 2D, o sea, estás en una superficie plana y a veces batallamos con crear esa ilusión, ¿no? De espacio. Entonces, sí, el trabajar con algo en 3D, sí te ayuda muchísimo. Y desde ese momento a la fecha, ¿cómo han ido evolucionando tus temáticas? Mis temáticas sí he probado varias, pero sí existe un hilo que es el realismo y la figura humana. O sea, creo que eso ya es algo que pues no sé, como que ya se trae también esa inclinación, ¿no? O sea, yo siempre me sentí atraído por la figura humana desde que empecé el retrato y siempre lo he mantenido, porque es un gusto personal. Pero sí he probado
desde el retrato como más clásico hasta ahorita, por ejemplo, que estoy haciendo como estos retratos un poquito incluso distorsionados, ¿no? O sea, ya no procuro representar a alguien en específico, sino procuro despertar una emoción con un retrato, independientemente de quién sea quien está retratado, que esa imagen que ves ahí, ese retrato te transmita una emoción. Es la serie en la que estás ahorita trabajando. Sí, exactamente. Ahorita esas son de óleo sobre papel, la mayoría. Y te digo, ahí incluso deformo algunos rostros. Incluso... ¿Cómo llegaste a querer hacer esto? Es decir, vas con un hilo clásico, Ajá. de tanto en formato como en forma de dibujo, o el uso del mismo material. ¿Cómo es que te inspira el llegar y usar el material de una forma diferente y expresarlo de una forma diferente que hasta ese momento no habías hecho? Pues yo creo que es un poquito ese impulso también interno, como de decir, ahora quiero yo transmitir mi propia personalidad, ¿no? O sea, ya poner un sello propio en lo que hago. Porque yo he estado mucho en la parte técnica, creo que es súper importante, pero en la parte técnica, digo, si tú haces un buen retrato, lo copias casi fotográficamente, puede haber otro artista que lo haga incluso mejor que tú o al mismo nivel. O sea, se pierde un poco esa personalidad de quien lo hace, ¿no? O sea, ese tacto único, algo que lo hace único. Entonces aquí yo dije, pues yo quiero, como de cierta manera, hablar mi propio lenguaje, mis propias reglas, ¿no? Entonces yo me he enfocado en los últimos años en aprender las reglas, cómo sacar buena proporción, cómo modelar una figura de manera correcta, entender la luz, la forma. Son las reglas. Ahora en esto que estoy haciendo es como romper un poco esas reglas y poner mis propias reglas del juego. Cosa crear una especie de lenguaje. Claro. ¿Cómo ha caído con eso? Pues bastante bien, ha sido muy entretenido, ha sido muy... sigo aprendiendo, o sea, es algo que estoy desarrollando. Pero me gusta, creo que es algo que me hacía falta, como también dejarme un poco llevar por el proceso. O sea, en este tipo de serie, te digo, haz de cuenta que tengo un papel en blanco, aviento una mancha de pintura, incluso difícil de controlar porque uso mucho solventes. Okay. Y eso es muy difícil de controlar, ¿no? Entonces se escurre y dejo que esas mismas manchas me vayan hablando. O sea, pongo atención a las manchas, no decir, ok, esta mancha pues parece el cabello, ¿no? Ya lo dejo así. O esta mancha parece la barba. Pero bueno, aquí voy a sacar una luz. Entonces es una interacción constante, es como estar presente 100% y es un diálogo entre la obra o la pintura y yo. Ok, perfecto.